Hola amigo, te doy una cordial bienvenida al estudio de la Biblia. Hoy vamos a continuar con el estudio del libro de Apocalipsis, con esta serie de temas que hemos titulado Apocalipsis, una revelación de esperanza. Gracias por abrir este video. También te pido de favor que compartas este video en tus redes sociales y que te suscribas si no lo has hecho, para que me ayudes a compartir el Evangelio con otros. Te voy a pedir de favor si inclinas tu rostro para que oremos antes del estudio. Oremos. Querido Padre Celestial, te agradecemos por esta oportunidad que nos das de estar aquí con el propósito de abrir tu palabra y estudiar de ella un poco. Te suplicamos que por favor nos dirijas en el estudio, nos acompañes a través de tu Espíritu Santo, nos ilumines y que, Señor, podamos entender tu palabra de la mejor manera. De forma especial te pido por aquellas personas, aquellas familias que están mirando el video, que por favor supla sus necesidades y que, Señor, puedan sentir tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Noticias del Norte para el Mundo presenta: estamos viviendo en tiempos de enfermedad, dolor, desesperación y muerte. Pero Dios en el libro de Apocalipsis nos presenta una revelación de esperanza. Con el orador Marco Sánchez, donde juntos veremos el triunfo final del Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Acompáñanos hasta el final. El tema de hoy se titula ¿Cómo ser feliz en medio de la crisis? Es una pregunta. Quizás en estos días que estamos viviendo te has preguntado ¿cómo ser feliz en medio de estos problemas? ¿Cómo ser feliz en medio de esta crisis? Querido amigo y hermano, las personas se mueven de un lado para otro queriendo ser felices. Las personas se enamoran buscando la felicidad. Se casan porque quieren ser felices. Pero tristemente, a pesar de que hacemos todo lo que hacemos, de que trabajamos, nos casamos, hacemos diferentes cosas buscando la felicidad, parece que la felicidad se escapa de nosotros como arena entre los dedos. ¿Cómo ser feliz en medio de la crisis? ¿Sabes? Aquí en Estados Unidos hizo un estudio. En el estudio comenzaron a buscar en qué estado de los Estados Unidos se podía ser más feliz. Llegaron a la conclusión de que Minnesota es el número 1. El estado de Utah, el número 2. El estado de Hawái, el número 3. California, el número 4. Y Nebraska, el número 5. Nosotros vivimos en el estado de Minnesota. Y déjame decirte que aún en este estado, que según el estudio que se hizo, es el estado donde puedes ser más feliz, aún aquí hay infelicidad. En estos días, especialmente de pandemia, ha aumentado la depresión, ha aumentado la infelicidad en los niños, en los jóvenes, en los adultos. ¿Cómo ser feliz? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y vamos a ir al texto bíblico para que sea la Biblia la que nos responda y nos diga Dios a través del texto cómo ser feliz, cómo encontrar paz, tranquilidad en medio de esta desesperación. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, dice así la Biblia: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, al iniciar a escribir este texto, colocó la palabra bienaventurado. Bienaventurado el que lee. La palabra bienaventurado en griego es makarios.
Macario significa feliz, dichoso. O sea que el apóstol Juan comienza a escribir este versículo y dice, feliz el que lee las palabras de esta profecía. Dichoso el que lee las palabras de esta profecía. Entonces, el primer paso para ser feliz es comenzar a leer la Biblia. Es comenzar a estudiar el libro de Apocalipsis. Hay muchos que dicen, oye, si lees el libro de Apocalipsis, vas a quedar traumado, vas a quedar asustado. ¿De acuerdo a este pasaje? No. ¿De acuerdo a esta introducción de este versículo? No, porque dice, bienaventurado el que lee, dichoso el que lee, feliz el que lee. En el Apocalipsis se encuentran 7 bienaventuranzas. Esta es la primera. Y dice que dichoso, dichosa es aquella persona que abre la Biblia y comienza a leer el libro de Apocalipsis. Entonces, el primer paso para ser feliz es leer. ¿Cuál es el segundo paso? Bienaventurado el que lee y los que oyen, dice el texto. Bienaventurado el que lee y los que oyen. El segundo paso es oír. Pero podrás decir, pues todos oímos. La mayoría de las personas oyen. ¿Qué querrá decir el apóstol Juan cuando dice que bienaventurado el que lee y los que oyen? ¿Sabes? Cuando vamos a una iglesia, uno lee la Biblia y los demás escuchan. En la antigüedad no era diferente. Uno era el que le daba lectura al libro de Apocalipsis o a otro libro de la Biblia y el resto de las personas escuchaban. Pero ¿cómo podemos escuchar correctamente? En el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 26, dice lo siguiente. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. De acuerdo a este pasaje que escribió Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, dice que si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos. O sea que oír correctamente te lleva a actuar correctamente. O sea, el oír correctamente te lleva a un cambio de vida. Si tú vas a la iglesia o si tú estás leyendo la Biblia, pero solamente la lees y no aplicas a tu vida, no hay un cambio en tu vida, no tratas de vivir de acuerdo a la palabra de Dios, entonces no estás escuchando. Y si piensas un poco, la mayoría de las veces que vamos a la iglesia, escuchamos el sermón, escuchamos la predicación, pero en la mayoría de las ocasiones no aplicamos a nuestra vida lo que escuchamos. De acuerdo a este pasaje, dice que bienaventurado el que lee y el que oye. Entonces, que bienaventurado el que aplica el libro de Apocalipsis a su vida. Bienaventurado el que aplica las recomendaciones del libro de Apocalipsis a su vida. Bienaventurado el que vive de acuerdo a las profecías bíblicas del libro de Apocalipsis. Dice el texto de Éxodo 15, 26, que si el pueblo de Dios escucha correctamente, que si el estudioso del libro de Apocalipsis escucha correctamente y hace lo recto delante de los ojos de Dios, ninguna enfermedad de las que cayeron en Egipto afectarán al pueblo de Dios. Sabes, antes de la liberación del pueblo de Dios en Egipto, Dios derramó ciertas plagas en Egipto. Cayeron ciertas plagas, ciertas desgracias en el país de Egipto que no afectaban al pueblo de Dios.
justo antes del regreso de Jesús a esta tierra y la liberación final del pueblo de Dios, nuevamente habrá plagas, desastres que caerán a esta tierra. Y Dios promete cuidarte. Dios promete librar a su pueblo, librar y cuidar de la persona que lea el libro de Apocalipsis, que lea la palabra de Dios y la aplique a su vida. Continuamos con el versículo. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Las palabras de esta profecía. Quizás tú eres de las personas que dicen, oye, a mí no me gusta la profecía bíblica. ¿Para qué me sirve la profecía bíblica? A mí no me gusta eso. No me gusta calentarme la cabeza. No me gusta preocuparme por las cosas que van a venir. ¿Por qué es necesario estudiar los textos proféticos, los temas proféticos que Dios nos dejó? En el libro de Proverbios 29:18 dice lo siguiente: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. De acuerdo a este pasaje que escribió el rey Salomón, dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Sin profecía el pueblo se corrompe. Sin profecía el pueblo se echa a perder. Entonces la profecía, los temas proféticos que Dios nos dejó en su santa palabra, ayudan para mantener el equilibrio en la iglesia, para mantener el equilibrio en una persona, para que una familia que estudie el libro de Apocalipsis camine de la manera más correcta posible. Porque Proverbios 29:18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. El pueblo se corrompe. Si tú te preguntas por qué tenemos un gobierno tan corrompido en este tiempo en el mundo, es porque se ha dejado la palabra de Dios a un lado. Es porque se ha dejado los temas proféticos a un lado. Si te has preguntado por qué aún en la iglesia hay tanta corrupción, es porque los temas proféticos se han hecho a un lado. El cristiano de hoy, el cristiano moderno, hace caso omiso o poco caso a los temas proféticos. Y eso hace a que la iglesia se corrompa de acuerdo al libro de Proverbios. En 2 de Pedro 1:19 dice el apóstol Pedro lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. De acuerdo a este pasaje, dice el apóstol Pedro que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Sabes, el mundo está viviendo en tiempos de oscuridad, tiempos de tinieblas, tiempos en los cuales la sociedad moderna no quiere escuchar la palabra de Dios, no quiere estudiar los temas proféticos, no quiere estudiar la Biblia. La sociedad moderna de hoy se ha ensordecido al texto bíblico, se ha ensordecido al consejo bíblico, y eso ha llevado a la sociedad moderna a vivir de una forma desenfrenada, a vivir de una forma alocada, a vivir de una forma mal ante los ojos de Dios. El apóstol Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. O sea que debemos estar atentos hasta que la mañana comience a alumbrar, hasta que la mañana comience a aparecer y Cristo Jesús aparezca en gloria y majestad.
Entonces, ¿qué es necesario? Estudiar el libro de Apocalipsis, estudiar los temas proféticos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a este pasaje, allí está la felicidad del ser humano, ahí está la felicidad del hombre. Si este texto lo aplicamos a nuestra vida y comenzamos a aplicar los textos de Apocalipsis a nuestra vida, tengo la seguridad que el Señor nos dará paz en medio de la tormenta. Nos dará esperanza en medio de la desesperación. Por eso mismo te sigo pidiendo que estudiemos juntos la Biblia y el libro de Apocalipsis y los temas proféticos que en él se encuentran. Sigue diciendo el texto que estamos estudiando. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. El siguiente paso es guardar. Guardar las cosas en ella escritas. ¿Qué es guardar? De acuerdo a Santiago 1:25 dice así la Biblia: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. De acuerdo a este texto, dice que, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. O sea que guardar las cosas que están escritas en el libro de Apocalipsis es vivir. O sea que al ir estudiando y aplicando los temas a nuestra vida, deben llevarnos a un cambio en nuestra vida. Debe haber una transformación en nuestra vida para que tenga efecto la palabra de Dios en nosotros y podamos encontrar la paz, la tranquilidad y la felicidad en medio de este mundo lleno de desesperación y de amargura. Ahora, ¿por qué debemos leer, oír y guardar? ¿Por qué debemos hacer eso? El texto al final dice: porque el tiempo está cerca. ¿Cuál es el tiempo que está cerca? ¿Qué es lo que está cerca? Sabes, el libro de Apocalipsis se ha ido cumpliendo desde los días del apóstol Juan. Hay eventos que se han venido cumpliendo uno tras otro. Pero en estos días nos estamos acercando a los eventos finales. Estamos entrando en la etapa final. Si tú prestas atención un poco al mundo, te darás cuenta, si ves un poco a tu alrededor, te darás cuenta que hay incendios. Aquí en Estados Unidos hay incendios. En otros lugares hay terremotos. En otros lugares hay inundaciones. En otros lugares del mundo hay países que están en guerra o están entrando en guerra, diciéndose palabras que están por iniciar guerras, palabras de agresión. El mundo está llegando a su fin. Estamos entrando a la etapa final. Entonces dice el texto: porque el tiempo está cerca. ¿A qué tiempo se refiere? ¿Cuáles son los eventos grandes que van a acontecer en estos días que estamos viviendo? Uno de los eventos grandes es la segunda venida de Cristo. Pero hay otro evento que sorprenderá al mundo. Y es el momento cuando se cierra el tiempo de gracia. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 10 y 11. Y dice la Biblia así: y me dijo: no selles las palabras de esta profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. El versículo 10 dice el texto: no selles las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Hay muchos que dicen: no, el libro de Apocalipsis es un libro sellado que no se puede entender. Este texto dice que no, que el apóstol Juan recibió la orden de no sellar el libro. Pero dice algo más: porque el tiempo está cerca.
¿Y sabes qué dice Jesús? ¿Qué dice la Biblia en el versículo 11? Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Sabes, a lo largo de toda la Biblia, Dios se la pasa llamando y llamando al pecador. Pero justo en estos días, justo antes del regreso de Jesús a esta tierra, la puerta de la gracia se cierra para toda la humanidad. Ese es el tiempo que está cerca. Nos estamos acercando rápidamente al cierre del tiempo de gracia, al momento cuando la gracia se terminará, al momento cuando el ser humano, su destino quedará decidido para toda la eternidad, ya sea salvación eterna o muerte eterna. Con todo el dolor de su corazón, el Señor Jesús dejará de interceder por el ser humano. Y con todo el dolor de su corazón dirá estas palabras: el que es injusto continúe viviendo injustamente. El que es inmundo continúe viviendo de manera inmunda. Y el que es justo siga practicando la justicia. Y el que es santo siga practicando la santidad. El tiempo de gracia está por terminar. El tiempo de gracia pronto se cerrará, pronto terminará. La puerta que ha estado abierta ya casi por 6,000 años está por cerrarse. Por eso quiero que juntos estudiemos la Biblia, que juntos vengamos a Jesús, que juntos lo aceptemos como Salvador personal y que juntos practiquemos lo que está escrito en la palabra de Dios para que podamos colocarnos del lado correcto y prepararnos para el encuentro personal con Jesús. Hay algo más que quisiera decir en este momento. La puerta de la gracia no se cierra para todos al mismo momento. Si tú o yo o alguno de nosotros muere en este día, la puerta de la gracia se cerró para esa persona en ese día que muere. Pero hay algo más. La puerta de la gracia se cierra primero para la iglesia adventista del séptimo día, que ha conocido la verdad. El tiempo de preparación para la iglesia es ahora. Es justo ahora, antes de la entrada de la ley dominical en Estados Unidos y en el mundo. ¿Por qué digo eso? Porque cuando la ley dominical entra en Estados Unidos, es la prueba para la iglesia adventista del séptimo día. No es la preparación. De ahí en adelante, de cuando entra la ley dominical en Estados Unidos y en el mundo, a cuando se cierra el tiempo de gracia, es el tiempo para que se arrepienta, es el tiempo de llamado para aquellas personas que no han conocido la verdad. Te leo una cita que está en Evento de los Últimos Días, página 154. Dice lo siguiente: el tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido la oportunidad de aprender qué es la verdad. O sea, de cuando entra la ley dominical y comienzan los desastres más grandes en esta tierra, es la oportunidad para aquellos que no han sabido qué es la verdad. Sigue diciendo la nota: el Señor los mira con ternura, su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar, mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Oh pueblo de Dios, iglesia adventista del séptimo día, si tú eres un adventista que ha estado fuera, es tiempo de volver. Si eres un adventista que ha estado en la iglesia pero que te has ido por alguna razón u otra, es tiempo de volver. Es tiempo de entregarnos a Jesús. Es tiempo de colocarnos del lado correcto. Porque el pueblo que ha tenido gran luz, se les cierra la puerta antes que a los demás. Antes que a todos aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer qué es la verdad. Por eso te vuelvo a invitar de que volvamos al Señor de todo corazón. No es tiempo para vivir
hipócritamente. No es tiempo para vivir perdiendo el tiempo. No es tiempo para vivir criticándonos los unos a los otros. Es tiempo de trabajar. Es tiempo de colocarnos en las manos de Dios. Es tiempo de permitirle al Espíritu Santo que nos use. Y es tiempo de dar el mensaje que Dios nos ha dicho que demos, que es el mensaje de Apocalipsis 14. El mundo quiere escucharlo y el mundo debe escucharlo, debe conocer la verdad. Termino con este pasaje que se encuentra en Apocalipsis 22:7 y dice así la Biblia: He aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, de este libro. ¿Quieres ser feliz? Entonces vamos a aplicar este texto a nuestra vida, el texto con el cual comenzamos a leer. Comenzamos el estudio que dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo, el momento de que se cierre el tiempo de gracia, la puerta de la gracia está por cerrarse, es tiempo de volver. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Te pedimos de favor que nos ayudes a aplicar a nuestra vida, a compartir tu mensaje con otros. Y Señor, ayúdanos a vivirlo, por favor. Padre Celestial, por favor, toca nuestro corazón, nuestra mente. Vuélvenos a ti y ayúdanos, Señor, para aceptarte cada día que entres y gobiernes nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, hemos llegado al fin de este video. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete si no lo has hecho y comparte, por favor. Que el Señor te bendiga.